¿Qué tal, curiosos? Yo soy Yolanda y les doy la bienvenida nuevamente. La investigación arqueológica puede proporcionar más información de la que cabría esperar, al encontrar fragmentos de cerámica, restos de vajillas, frescos descoloridos o restos de plantas fosilizadas y huesos de animales durante las excavaciones. Los investigadores pudieron determinar qué comían los antiguos e incluso cómo era la dieta del mismo Jesús. ¿Su menú realmente incluía pan y vino? ¿Qué había posiblemente en la mesa de la última cena? ¿Cómo es posible que hoy puedas preparar platos como los de la época de Cristo en tu propia cocina? ¿Y cuánta información sabemos sobre el Hijo de Dios que se encuentra en la Biblia? Quédate con nosotros hasta el final y aprende datos pocos conocidos sobre la dieta de hace miles de años. Y si estás en este canal por primera vez, no olvides hacer clic en suscribirte, activar las notificaciones y darle a este episodio tu pulgar hacia arriba. El tema de los alimentos consumidos en la época de Jesús despertó la imaginación de los investigadores durante muchos años. Una forma de aprender mucho más sobre esto es mediante el estudio de la Biblia y los textos históricos en busca de pistas nutricionales sobre la dieta de Cristo. La información allí encontrada puede sorprenderte, como verás por un tiempo en el que no podrás creer cómo se parecía la comida a lo que tenemos el día de hoy. Pero comencemos con el hecho de que según las escrituras, Jesús comía pan todos los días y era la base de la dieta de todas las personas que vivían en ese momento. Esto también los confirman los investigadores científicos, según los cuales los cereales representaban alrededor del 70% de la dieta de ese entonces. Platos de hace miles de años descubiertos por arqueólogos en la Tierra Santa y ahora almacenados en museos contenían valiosos restos microbianos, gracias a los cuales se estableció que el pan de la época de Cristo estaba hecho de harina de cebada o de trigo. Sin embargo, solo los más ricos podían permitirse este último, por lo que el horneado de cebada era el más popular. El grano se molía a mano con una herramienta llamada molino y también se añadían aceite de oliva, sal y miel a la masa para hornear. El pan se horneaba en pequeños hornos de barro, en los que la masa se colocaba directamente sobre carbón caliente. Un hecho interesante es que estos lugares para hornear se utilizan en el Medio Oriente hasta el día de hoy. Volviendo al pan antiguo, los análisis de los historiadores muestran que difería significativamente del pan moderno. Era más oscuro y pesado, y la forma no se parecía a los panes que todos conocemos, sino a una torta fina o matza. Se consumía inmediatamente después del horneado porque se enrancia rápidamente. Y para agregar aún más suavidad, el producto terminado se sumergía en agua, vino, vinagre o aceite, lo que facilitaba masticarlo. La mayoría de las veces se servía con aceitunas enteras o legumbres como lentejas. O también se usaba como cuchara, lo que facilitaba comer otros platos. Los elementos bastante comunes en el menú de la época eran queso, dátiles, nueces, frutas y verduras cultivadas localmente. Y según la Biblia se encontró que Jesús a menudo también comía pescado. Varios de sus alumnos eran pescadores de profesión, por lo que gracias a ellos los productos capturados llegaban a la mesa frescos, secos o ahumados. Incluso los saltamontes y los grillos se incluyeron como bocadillos, todos los cuales proporcionaron una dieta sin exceso de grasa o colesterol. Aunque llegamos a una pregunta clave, ¿Jesús comió carne? Según la Biblia, sí, y provino principalmente de corderos, cabras y ovejas. Sin embargo, no era la base de la dieta diaria de las personas de aquella época, sino solo un manjar consumido de vez en cuando, que según los investigadores se debía principalmente a la falta de neveras y lugares donde la carne almacenada pudiera mantenerse en buenas condiciones por un periodo más largo. En un sitio arqueológico a pocos kilómetros del lugar del nacimiento de Jesús, también se encontraron huesos de animales. Gracias a las huellas de los restos desenterrados, fue posible afirmar que los animales fueron privados de la vida en un ritual de sacrificio, y que no había cerdos entre ellos, lo que indica que los contemporáneos de Cristo en Jerusalén eran fieles a los dictados kosher, aunque el cerdo es uno de los alimentos considerados inmundos. Jesús mismo, según la Biblia, se apartó de estos principios e incluso en el Evangelio se puede leer que consideraba puro cada tipo de alimento. Al mismo tiempo, como hombre pobre, no podría permitirse platos sofisticados. Comía comidas pequeñas preparadas con productos disponibles en su región. Comía carne esporádicamente,
porque era cara y su menú se basaba principalmente en plantas, aceite de oliva y pescado. Basado en las Sagradas Escrituras y los registros históricos, se estableció que tenía una dieta que ahora llamamos mediterránea. Pero vayamos más allá con nuestro tema de hoy. ¿Sabes qué más comía Jesús y qué bebidas consumió más? Era principalmente vino y agua. Al estudiar algunos de los pasajes del Nuevo Testamento, incluso se puede descubrir que la bebida más famosa de Cristo no tenía tan pocos porcentajes, porque la palabra griega oinos se usaba para referirse al vino, es decir, una bebida fuertemente fermentada. También hay registros de que durante la comida se mezcló con agua pura y este fue el vino aguado que Jesús bebió con mayor frecuencia. En ese momento se creó ante todo el vino tinto, que como puedes adivinar fácilmente tenía un sabor completamente diferente al de hoy. Botellas de esta bebida de tiempos bíblicos fueron extraídas en varios sitios arqueológicos de Tierra Santa, y sobre la base de muestras tomadas de ellas se encontró que la bebida no contenía sulfitos, generalmente dulce, aromatizada con especias y conservada con resina de madera. Fermentaba con mayor frecuencia en vasijas de barro o odres hechos con pieles de animales. Las bebidas fermentadas eran más seguras para beber que el agua, por lo que con el tiempo la gente aprendió a elaborar cerveza y otros licores a base de granos, aunque no hay evidencia de que Jesús las disfrutara tampoco. En 2016, 2 arqueólogos italianos decidieron investigar qué platos había en la Última Cena. Un estudio de la Biblia, textos judíos y datos históricos revelaron que no se trataba solo de vino y pan, sino de un menú mucho más rico que consistía en cordero, guiso de frijoles, salsa de pescado, dátiles, aceitunas, nueces o pasta amarga, hierbas con pistachos. El material examinado por los arqueólogos no solo proporcionó información sobre los hábitos alimenticios, sino también sobre cómo era la comida más memorable en la vida de Jesús. En la Última Cena no había una mesa rectangular larga, como se muestra en la mayoría de las pinturas religiosas, sino un mueble completamente bajo y cuadrado, alrededor del cual Jesús y los apóstoles se sentaron en cojines en el piso. Y por cierto, ¿sabes que algunos historiadores argumentan que Cristo no era un hombre blanco en absoluto? Entonces, ¿cómo se veía realmente? Lo descubrirás en nuestro episodio titulado ¿Jesús no era blanco? Los científicos están revelando el verdadero rostro de Jesucristo, un enlace al que ahora aparece en la pantalla. Volviendo al tema de la cocina antigua, resulta que hace tiempo que dejó de ser solo un tema de interés arqueológico. La investigación permitió el retorno a la mejora de las variedades de trigo que crecieron en tierras de cultivo hace miles de años. Utilizándolos, los cocineros intentan recrear recetas de, por ejemplo, los tiempos de Jesús. Esto no es una tarea fácil porque las recetas conservadas no son muy específicas y mucho depende de su propia interpretación a la hora de recrearlas, pero todavía hay muchos experimentadores. Por ejemplo, un tal Seamus Blackley, con la ayuda de científicos, horneó el pan que comían los trabajadores que construyeron las pirámides egipcias. Un equipo de investigadores franceses se dedicó a producir vino basándose en antiguas recetas romanas, exactamente como bebían Nerón. Por otro lado, biólogos de la Universidad Hebrea se unieron a los cerveceros para recrear la cerveza que supuestamente fue probada por el propio Goliat. Si también tienes curiosidad y te gustaría experimentar con la cocina antigua, puedes comprar libros de cocina en el mercado. Por ejemplo, con recetas del Imperio Mongol. Y quizás el elemento más famoso de los platos que comía Jesús es la publicación bibliográfica titulada ¿Qué comería Jesús? Por el Dr. Don Colbert. Entonces, curioso, ¿te gustaría probar la dieta de Jesús? ¿Sabías que la investigación científica puede revelar tantos secretos de la cocina antigua? ¿O tal vez conoces algunas recetas históricas? Asegúrate de informarnos en este video. No olvides suscribirte, activar las notificaciones y hasta la próxima.